Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada que, como podemos observar, el primer índice que lo compone, que es el Dow Jones, finalizó con una caída cercana a el 1,70%, 1,61% específicamente en 47.954, es decir, que descendió más de 700 puntos en la jornada. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también finalizó con una caída leve del 0,56% en 6.830 y el Nasdaq, que es el último de sus índices, finalizó también con una baja del 0,26%, 58 puntos aproximadamente descendió en 22.748, lo que quiere decir que las acciones en Wall Street pues volvieron a caer con fuerza el jueves a medida que se intensificaron las preocupaciones por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el repunte de los precios del petróleo. El Dow Jones, como pudimos observar, se desplomó en la jornada intradía más de 1.000 puntos, mientras el Standard & Poor's 500 retrocedió también más del 1% y el Nasdaq también bajó 1,1% en la jornada intradía. Entre las acciones más golpeadas destacaron Boeing, Caterpillar, empresas sensibles al ciclo económico global. El crudo impulsó la volatilidad del mercado, los futuros del WTI saltaron 8% y superaron los $80 por barril, su nivel más alto desde enero del 2025, tras informes de que Irán impactó un petrolero con un misil. El Brent avanzó 5% hasta más de los $85 y cuando el WTI cruzó la barrera de los $80, el Dow llegó a perder más de 1.000 puntos, reflejando el temor a que los altos precios de la energía presionen la inflación y el crecimiento económico. El repunte del petróleo se produce en medio de una escalada diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo que Teherán no busca un alto al fuego y que no ve motivos para negociar. Al mismo tiempo, Washington mantiene su plan de escoltar buques en el estrecho de Hormuz, una ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, aunque sin precisar cuándo será seguro para los petroleros. En medio de la caída generalizada, Berkshire destacó como uno de los pocos ganadores al subir más del 1% tras revelar que reanudó su programa de recompra de acciones por primera vez desde 2024, además de una compra de $15 millones en títulos por parte de su CEO. El mercado sigue de cerca el riesgo de interrupciones en el suministro global de energía y el impacto que los precios del petróleo, los aranceles del 15% anunciados por Donald Trump y la incertidumbre geopolítica podrían tener sobre la inflación y las decisiones de tasas de la Reserva Federal. Y en otras noticias, el oleoducto Druzhba, que suministra petróleo ruso a Europa y cuya sección en Ucrania quedó dañada por un ataque ruso en enero, solo podrá estar de nuevo operando en un mes y medio. Esto fue lo que declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló el jueves sobre el oleoducto Druzhba, que suministra petróleo ruso a Europa y cuya sección en Ucrania quedó dañada por un ataque ruso en enero. La información actual indica que dentro de un mes o mes y medio este oleoducto podría estar operativo, pero eso no significa que todo lo que fue destruido se restaurará por completo, y ciertas cosas se pueden hacer en paralelo. La Unión Europea impuso una prohibición a la mayoría de las importaciones de petróleo procedentes de Rusia en 2022, pero se excluyó el oleoducto Druzhba para dar tiempo a los países centroeuropeos sin salida al mar a encontrar suministros alternativos de petróleo. Para ser honesto, no lo restauraría. Esa es mi postura. Se lo dije a los líderes europeos y a quienes me contactaron sobre este tema, así como a los líderes de la Unión Europea, porque se trata de petróleo ruso. Hay ciertos principios que no tienen precio.
Pese a estas declaraciones, Zelensky afirmó que hay obras en curso y que construyen una sección de derivación del oleoducto que les permitirá desviar el tanque destruido y el adyacente dañado a otro grupo de tanques, aunque advirtió que hay problemas de seguridad porque están expuestos a ataques rusos. Hungría y Eslovaquia acusan a Ucrania de retrasar deliberadamente las reparaciones, por lo que Budapest bloquea un préstamo de la Unión Europea a Kiev hasta que se reanuden los suministros. Esta información, veamos cómo cerraron los mercados de integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que al cierre de esta jornada arrojó comportamiento positivo. El MSCI Colcap avanzó 0,55%, seguido del Colir, que también aumentó 0,78%. El MSCI Colcap se ubica sobre los 2.182 y el Colir sobre los 1.400 puntos, específicamente 1.400 unidades. En línea con ese resultado, vamos a revisar cuáles fueron las acciones de mayor desempeño, entre ellas Ecopetrol, Grupo Aval, ISA, Bolsa de Valores de Colombia y Bogotá fueron los 5 títulos con mayores descensos en la jornada de hoy, a pesar de que Ecopetrol no presentó resultados favorables en sus utilidades. Vemos que tiene un avance significativo superior al 8%, específicamente 8,72%, podría ser influenciado por esos precios en el petróleo. Recordemos que el Brent ha avanzado más del 10% en los últimos días desde que se inició la guerra contra Irán, y también el WTI ha avanzado de manera considerable. Hoy vemos que pasó más de los $80 y el Brent pues se ubica también por encima de los $85. Por su parte, Grupo Aval avanzó 3,92%, ISA se sumó a la lista de acciones que terminaron la jornada en verde con un alza del 3,40%, Bolsa de Valores de Colombia aumentó 3,05% y Banco de Bogotá pues vemos que también tuvo un aumento del 2,98%. El resultado de esas acciones claramente impulsó los resultados en los índices de la Bolsa de Valores de Colombia. Por su parte, acciones como por ejemplo Mineros, Grupo Aval de la Acción Preferencial, Cibes de la Acción Preferencial, Terpel y Éxito fueron las 5 acciones con menor desempeño en la jornada, siendo Mineros la que lideró la lista con una baja del 6,56%, seguido de Grupo Aval, que retrocedió 4,88%, Cibes de la Acción Preferencial también bajó 2,32% y Terpel cedió 2,27%. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que los analistas del mercado financiero estiman que la inflación mensual de febrero del 2026 en Colombia será de 1,24%, según la más reciente encuesta de Primera Página, lo que elevaría la variación anual del IPC del 5,35% al 5,45%. La proyección es superior al 1,18% registrado en enero y también al 1,14% observado en febrero del 2025, manteniendo la inflación por encima del rango meta del Banco de la República, que es del 3% con un techo del 4%. Las proyecciones más altas para febrero fueron las de ANIF en 1,56%, Grupo Bolívar 1,32% y Banco de Occidente 1,32%, mientras que las más bajas provienen del Banco de Bogotá en 0,96%, Itaú Colombia en 1,07% y DaviBank en 1,11%. El Banco de la República también revisó al alza su proyección de inflación para el 2026 hasta 6,3%, impulsada por el aumento del salario mínimo, previsiones en servicios como arriendos y posibles alzas en precios regulados como el gas. El dato oficial del IPC será publicado por el DANE el 6 de marzo. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a Chile, que hoy finalizó con una caída del 1,88% en 10.297 unidades a cierre de esta jornada, tal y como estamos observando en pantalla, revirtiendo entonces esa ganancia que había marcado en la jornada pasada. La jornada bursátil en Chile volvió a teñirse de rojo este jueves luego de que el mercado no lograra sostener un intento de recuperación registrado
en las primeras horas, que como podemos ver llegó a tener un alza significativo de 10.591 puntos. La persistente incertidumbre sobre la duración y el impacto económico de la guerra en Medio Oriente volvió a presionar a los inversionistas, generando nuevas ventas en la renta variable local. Durante la mañana el índice llegó a mostrar avances cercanos al 1%, pero el optimismo se diluyó rápidamente a medida que avanzaba la jornada. Así las cosas, vamos a ver cuáles fueron las acciones que influyeron dentro de su comportamiento en la Bolsa de Chile, y el primer título en descender fue Sencomols, que retrocedió 5,29%, seguido de la TAM, que bajó 4,84%, Banco de Crédito de Inversiones también retrocedió 4,07%, y Salfa Corp también tuvo una caída del 3,16%. Por su parte, las únicas acciones en mostrar comportamiento positivo al cierre de esta jornada fueron Entel, Enel Américas con un alza del 0,75%, y también se destacó la compañía suramericana de vapores, que cerró con una ganancia del 0,18%. El nerviosismo de los mercados no solo responde al frente geopolítico, los inversionistas también han comenzado a considerar las expectativas sobre la política monetaria en Chile. Antes del estallido del conflicto, el consenso del mercado anticipaba con alta probabilidad un recorte de la tasa de interés por parte del Banco Central en su reunión del 24 de marzo. Sin embargo, ese escenario ha perdido fuerza. Y así las cosas, estas fueron las únicas 3 acciones en tener comportamiento positivo durante la jornada. Y en noticias del mercado chileno, el directorio de Compañías Cervecerías Unidas acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo definitivo de 74,53 pesos chilenos por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio del 2025. El monto total de la distribución alcanzaría aproximadamente 29 millones de dólares, equivalentes al 23,51% de la utilidad líquida distribuible, que sumó cerca de 124 millones de dólares. La propuesta se suma al dividendo provisorio pagado en noviembre del 2025, por lo que el reparto total de utilidades del año llegaría, o más bien equivaldría, al 50% de las ganancias distribuibles del ejercicio. El dividendo definitivo incluye un componente mínimo obligatorio y un dividendo adicional, los cuales deberán ser aprobados por la Junta de Accionistas. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a la Bolsa de Lima, que hoy también finaliza la jornada. Vamos a cargar de nuevo la página para observar exactamente en qué valores termina la jornada, pero en la jornada intradía estaba mostrando caídas superiores a el 3%, el general se ubicaba sobre los 53.000 puntos, y el Select, aunque estaba retrocediendo un poco, pues estaba marcando valores de los 1.400. Así las cosas, pues bueno, este fue el valor. El índice general retrocedió más del 1% en 53.643, y por su parte vemos que el CAPEC también operó a la baja, o el Select, que reúne a las 15 acciones más cotizadas dentro del mercado limeño, también finalizó con una caída no tan abrupta como la del general, que fue mayor al 1%, pero sí inferior. Sin embargo, vemos que retrocedió de esos 1.400 con los que había abierto la jornada hoy, 1.409, y hoy ya se ubica sobre los 1.377. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que influyeron dentro de su comportamiento. El primer título en descender es Silver Mountain Resources, que finalizó con una caída del 11,67%, seguido de Southern Copper Corporation, que retrocedió 8,30%, y Compañía de Minas Buenaventura, que también bajó 6,42%. Por su parte, acciones como por ejemplo Cartabio Sociedad Anónima Abierta, Sociedad Minera El Brocal y Origen Perú fueron las 3 acciones con mayor desempeño, sumado a otras, pero estas fueron las que más ganaron. Cartabio aumentó 2,24%, la Sociedad Minera El Brocal tuvo también un aumento del 1,67%, y Origen Perú también tuvo una ganancia del 1,62%. Y en otras noticias, la agencia Moody's Ratings confirmó la calificación de depósitos de largo plazo de Interbank en
Baa1 y la de corto plazo en Prime -2, manteniendo una perspectiva estable. La decisión refleja la posición del banco como el tercer mayor actor del sistema financiero peruano, con una participación de mercado cercana al 14% en créditos y 13% en depósitos al cierre del 2025. Moody's destacó mejoras en la calidad de activos y rentabilidad durante el 2025, con una reducción del índice de morosidad del 2,3% y un aumento del retorno sobre activos de 1,9%. No obstante, la calificadora advirtió que los niveles de capital del banco siguen por debajo del promedio del sistema bancario peruano, aunque su base de depósitos minoristas de bajo costo y su relevancia sistémica respaldan el perfil crediticio de la entidad. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera se comportó el IBC en la jornada, que, como podemos observar, tuvo una caída del 0,92% en 6.547 puntos al cierre de la jornada. Por su parte, los índices que la componen, como el financiero y el industrial, finalizaron con variación mixta. El financiero retrocedió 2,16% y el industrial, por su parte, aumentó 4,99%. Y en otras noticias, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, es decir, la FAC, otorgó una licencia temporal de 30 días a la minera canadiense Gold Reserve y a otras empresas para realizar negociaciones y transacciones limitadas con entidades venezolanas. La autorización permite avanzar en discusiones y operaciones específicas dentro del marco de las sanciones vigentes contra el país. La medida busca facilitar procesos legales y financieros relacionados con activos venezolanos en tribunales de Estados Unidos, donde Gold Reserves figura como uno de los principales acreedores en disputas internacionales. El permiso tiene carácter temporal y será evaluado por Washington al cumplirse el plazo, como parte de una estrategia que permite avanzar en negociaciones específicas sin levantar el régimen general de sanciones contra Caracas. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, pero me voy dejándolos con este análisis económico. En esta ocasión vamos a analizar a la empresa Colbún. Se creó en el año 1985, tiene como giro la generación y distribución de energía eléctrica. El grupo controlador es el grupo Mate, con el 50,01% de las acciones, y la última fecha de aumento de capital fue en el año 2008. Los dividendos, si no contamos el año 2021, que repartió dividendos extraordinarios, producto de la venta de su filial de transmisión, cuentan con cierta volatilidad y sin crecimiento, repartiendo como dividendo en promedio 9 pesos por acción al año. La política de dividendo ha sido de un 50% desde el año 2021. Los dividendos los suele repartir en dos ocasiones en el año, uno en el mes de mayo y otro en el mes de diciembre. El patrimonio cuenta con un leve crecimiento desde el año 2016 hasta el año 2025, recuperándose de la caída del año 2021 en el año 2024. Los ingresos crecieron bastante en el año 2022 en comparación con años anteriores, que se encontraban casi sin crecimiento, y desde entonces han ido disminuyendo un poco, pero ya se encuentran estables en el año 2025 en comparación con el año 2024. Las utilidades crecieron en el año 2021, producto del que comentamos al comienzo del video, de la venta de su filial de transmisión de energía eléctrica, pero ya a partir del año 2022 las utilidades fueron disminuyendo, y en el año 2025 podemos ver que sigue con esta tendencia bajista, repartiendo la misma utilidad que en el año 2017. Esto producto de un ligero aumento de los gastos, manteniendo el mismo nivel de ventas. El margen neto en promedio es de un 17% y se encuentra disminuyendo, dado que las utilidades han estado cayendo también. Ahora, ya hablando del estado de flujo de efectivo, los cobros por ventas crecieron en el año 2022 y desde entonces se han encontrado prácticamente en los mismos niveles, sin crecimiento. El flujo de operación cuenta con cierta volatilidad y también sin crecimiento, siendo prácticamente el mismo monto todos los años en los últimos 10 años. El flujo de caja libre ha ido disminuyendo desde el año 2021, producto de aumentos en la inversión en activos fijos. Y ahora, ya hablando sobre el balance, podemos ver que son capaces de cubrir los pasivos con los activos por sobre 1,5 veces. También son capaces de cubrir con bastante holgura los pasivos a corto plazo con los activos a corto plazo, dado que casi toda la deuda se encuentra a largo plazo. No son capaces de cubrir al menos 0,5 veces el total pasivos con los activos a corto plazo, pero producto de la mayor parte de los activos de Colbún se encuentran en el activo fijo. El pasivo a corto plazo representa el 10% del total pasivos. Este es un muy buen rato financiero.
Y la deuda financiera, esto es, los créditos, son el 60% del total pasivos. El promedio de los dividendos de los últimos 10 años es de 9 pesos. Por lo tanto, si es que quisiésemos obtener una rentabilidad por dividendo anual de un 7,5%, la acción debería valer 121 pesos, un 10% de dividend yield 90 pesos y un 12,5% de dividend yield 72 pesos. Actualmente el precio de la acción se encuentra en 139 pesos con una rentabilidad por dividendo anual de un 6,5%. El precio de la acción sufrió una caída a finales del año 2019, producto de la crisis política de aquel entonces y también de la pandemia, recuperándose en el año 2020, pero volviendo a caer en el año 2021 y encontrándose en mínimos históricos al final del año. A comienzos del año 2022 comenzó a recuperar su precio y para finales del año 2023 ya se había recuperado en toda la caída y actualmente se encuentra lateralizando. Las acciones de Colbún cuenta con un alto volumen de transacción y también con una muy alta liquidez. Colbún es una empresa que me gusta bastante, a pesar de los resultados de los últimos años en términos de utilidad y un flujo de caja libre también bastante bajo. Aún así, es capaz de cubrir con el flujo de caja libre en los últimos 10 años el 78% de la utilidad, prácticamente el 80%. Cuenta con una política de dividendo media de 50%, pero esta podría ser mayor si es que vuelve a crecer en utilidades. Llegó a ser de un 100% entre los años 2017 y 2020. El 90% de la deuda se encuentra a largo plazo, por lo que no cuenta con problemas de liquidez. Y a pesar de ser una acción que se transa bastante, sigue con un dividend yield de un 6,5% al precio actual. En suma, es una acción que recomiendo bastante. Se encuentra en una industria sólida y aún a estos precios, que no es una rentabilidad por dividendo anual muy alta. Si es que acaso comenzara a crecer en utilidades, podríamos ver al menos una rentabilidad en términos de revalorización del capital muy rápida. Esto es que suba mucho de precio, bastante rápido, dado que tiene un volumen de transacción y liquidez bastante alta, pero también es probable que siga teniendo estos mismos niveles de utilidad y, por lo tanto, reciban unos dividendos más bien bajos. Por eso mismo, a pesar de estar en el IPSA, su precio no se encuentra tan caro y cuenta con un dividend yield medio. Así que ese fue mi análisis financiero y valorización por dividendo de Colbún. Hasta la próxima.